¿Qué sucede cuando pasamos por una prueba y no le damos la gloria a Dios? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy, versión fin de semana. Día viernes. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, viernes. Contento de tener aquí a David, el Chief Cuadrón. Alguna gente me pregunta siempre, ¿y cómo es que le dicen a él? El Chief. El Chief, le decimos Chief. Yo he escuchado todas las versiones que ha habido El alrededor. Sí. Bienvenido al mundo de Steve. Exactamente. Sí. Pero yo me llamo normal en este equipo. Julio. ¿Querés que cambiemos eso? Podemos hacerlo. Una vez tú dices que te escribieron Julio H.O. Es que cuando voy a Estados Unidos es otra historia. Me llevan una botella con agua en el lugar de me aplicar. Tú estabas ahí esa vez, creo yo. Ajá. Estábamos en la ciudad de Kansas, en Kansas City, y entonces las botellas tenían el nombre, ¿verdad? Ya. Entonces la mía la habían escrito H-E-O-L-E-O. Julio. Y entonces yo dije, ok, ¿es eso? O me llamo algo como Helio o algo así. Qué tremendo. Mira, Así que, aquí estamos. ¿Sabes que no te hemos preguntado la semana cómo te sentís? ¿Ya cuántos meses tenés aquí en San Salvador? Desde septiembre, hagamos la cuenta, son casi 6 meses ya de estar acá de nuevo en San Salvador. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Fue así, casi 6 meses. Sí. De estar acá ya en San Salvador, de regreso, bien. Estamos contentos. Tú sabes que hay un proceso de adaptación, Claro. porque vivimos mucho tiempo fuera del país. Adaptarnos de nuevo a la ciudad ha sido un proceso y ha sido más rápido de lo que yo pensaba. Qué bueno, qué bueno. Incluyendo los chicos. Porque Incluyendo los chicos, sí. Los chicos se fueron... chiquitos, pequeños, sí. Y ahora regresan adolescentes, tenemos 3 adolescentes en casa y entonces, incluyéndoles a ellos, ver la adaptación que hemos tenido como familia. Y yo creo que es esto, fíjate, y es nada como moverte con propósitos, con propósitos correcto. eternos. Entonces creo que no es que sea fácil, pero la cosa fluye mejor. Y también que en San Salvador somos adorables. Eso es cierto. No sé. Con excepción de... Sí. Nombres. Mira, es cierto, no, yo creo que ustedes son muy amados, ha sido una de las bendiciones tenerles acá de regreso y verte, ahora yo lo digo desde otra perspectiva, ¿verdad? Ver cómo vas tomando responsabilidades poco a poco, los proyectos que ahora estás liderando dentro del equipo, creo que es muy, pero muy bueno. Y es emocionante. Para mí, en lo personal, es emocionante. Y creo que puedo hablar por mi esposa también. Las responsabilidades que estamos tomando son muy emocionantes. Sí, claro. Mi esposa en las responsabilidades ministeriales que está tomando y en lo particular trabajar con Julio y Steve, estar dirigiendo esta obra de Dios. Y el equipo que tenemos es emocionante. Mira, trabajar con Julio y Steve, hablando de pruebas. Es una forma en la cual... No, es una bendición. Pero estoy de acuerdo, hablemos de pruebas. Mira, ¿qué hemos aprendido esta semana? Es una pregunta grande. Hemos visto las lecciones aprendidas que deberían de surgir luego de atravesar la prueba. Sí. Nada peor que atravesar la prueba, la dificultad y no aprender nada en el proceso. Y hemos visto rápidamente cómo debemos aprender la lección aprendida número 1 y la fundamental es salir de la prueba teniendo un conocimiento más profundo, una relación más sólida con Dios. Sí. Conocer... Una relación más profunda. Yo creo que me quedo con tu segunda frase, porque no solo es de más conocimiento teórico, aunque yo entiendo que también lo influye. Vivencial, experimental. Sí, y cómo esto debería de ser el resultado, la lección aprendida luego de pasar por la prueba. Sí. Luego vimos cómo la prueba debería de generar en nosotros mayor empatía, cómo deberíamos de estar más consolando a otros, empáticos, ayudando a otros, entendiendo que su dolor es real, porque nosotros atravesamos por un dolor similar y eso debería de ser producido en la prueba. Luego vimos ahí cómo a través de la prueba debería determinar uno con mayor paciencia y definimos esta palabra desde el punto de vista bíblico, con la mayor resistencia, con un carácter más fuerte, una fe más firme y siempre ponemos el ejemplo de personas que son como robles en su fe y vienen las pruebas de la vida
y les vemos a ellos tan fuertes. Y no es una situación donde decimos, qué suerte la de estos hermanos, ¿verdad? Es la fe que hace pesas. Sí, exacto. Sí, y tiene fuerza. Y tiene fuerzas. Y eso es una bendición después de la prueba. Y luego finalmente vimos cómo después de la prueba debemos estar aprendiendo a crecer en áreas específicas donde fuimos probados. Qué lamentable es un perro que vuelve a su vómito. Qué triste es aquel que atravesando la prueba no aprendió las lecciones. Como el corito que dice tropecé de nuevo. Con la misma piedra. Exactamente. Un perro que vuelve a su vómito, una puerca lavada que se revuelca en el lodo, ¿verdad? De nuevo. Es terrible, es terrible. Y yo me quedo, como Iván acaba de decir, me quedo con este último pensamiento, que común es esto último. Sí. Que común, aún si nosotros salimos con más carga por el resto de las personas y más empáticos, ¿verdad? Yo creo que a veces esta idea de repito el mismo lío es un problema de la naturaleza humana. Es demasiado común y es lamentable porque es mucho sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si aprendiéramos las lecciones? Y yo por eso te decía ayer, creo que hay áreas que son áreas débiles y áreas de pecado. Algunas veces hemos hablado de pecados favoritos, entre comillas, ¿verdad? Donde quizás luchamos con las mismas áreas por mucho tiempo, algunos por toda su vida, pero también de áreas donde somos débiles, voy a decir débiles de carácter, tantísimas cosas donde uno dice yo debía haber dicho que no, yo debía haber no comido esto o debía haber tomado la disciplina correcta para salir de esto, pero nos cuesta. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo el resultado de pensar en la gloria de Dios constantemente en la prueba debería de ser una lección aprendida. Sí. Piénsalo, uno atraviesa la prueba y muchas veces estamos en medio de la prueba y no pensamos en cómo Dios puede ser glorificado, cómo Dios va a ser exaltado como resultado de esta prueba. Sí. Y eso hace que la prueba sea demasiado oscura. Sí. Ahora, quizás antes de que avances en el proceso, porque un temor que yo personalmente tengo, y lo compartimos con Iván, es que a veces el concepto de la gloria de Dios y de glorificar a Dios es como bien etéreo para un montón de personas. Yo siempre bromeo, ¿verdad? De las iglesias que prueban en los micrófonos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, o que piensan que glorificar a Dios es un canto o algo por el estilo. Entonces, cuando hablamos de que mi vida debe glorificar a Dios o que yo debo enfocarme en que esta prueba glorifique a Dios, ¿qué quiere decir eso? Sí. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo lo partís en pedacitos? Buenísimo. Que Dios sea glorificado es que Dios sea exaltado, que Él sea el centro de todo. Que Dios sea glorificado significa que Dios es puesto en alto en todo momento. Si estás atravesando una prueba y lo que la gente logra ver es el poder de Dios, es la paz que Dios da, y todo nuestro enfoque es acerca de cómo Dios nos ayuda a atravesar la prueba, Dios está siendo admirado. Entonces usaría las palabras reconocido y admirado. Sí. De hecho, hay un proverbio, me haces pensar en un proverbio. Dice, creo que es Proverbios capítulo 3, que dice, reconócele en todos tus caminos. Sí. Es esto. Es como en la prueba no soy yo el que tomó las buenas decisiones y debo ser exaltado. Es Dios que me fortaleció y dio la sabiduría para que Él sea exaltado. O sea que si Iván pasa por una prueba, Iván pasa por una prueba y la prueba. O sea, él pasa por una prueba y sale conociendo mejor a Dios y sale con más paciencia y sale más empático, que él confesó aquí esta semana, que es un área que necesita crecer, ¿verdad? Y sale habiendo sido probado en un área específica y la gente dice, qué bárbaro Iván, qué buen hombre Iván, qué cosa más increíble, es un dechado de virtudes, este hombre es súper capaz. Quiere decir que no hemos cumplido la prueba. Es lamentable que la prueba no salió aprobada. Yo tengo un pasaje para eso, porque ustedes se acuerdan cuando en Mateo 5 Jesús dice que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Entonces yo creo que eso iba a decir, cuando hablamos de la gloria de Dios, creo que cuando la gloria no se la lleva nada más, no es la iglesia, no es el país, no es el gobernante, no es el que actuó bien, es, qué bueno la iglesia, qué bueno el ministro, qué bueno.
porque es la respuesta de Dios por medio de lo que Él está haciendo. Sí. Creo que esa es como la clave. Ahí citaste un buenísimo pasaje en Mateo 5, es ven nuestras buenas obras y glorifican al Padre. Pero creo que tiene que ver con un enfoque de uno mismo. Sí. Yo recuerdo estar atravesando por diversas pruebas, pero específicamente una prueba muy dura en nuestra vida, y una pregunta que venía constantemente a mi mente es: ¿cómo Dios va a salir glorificado en esto? ¿Cómo Dios va a salir exaltado en esto? Sí. ¿Cómo la gente puede aplaudirle a Dios en esto? Sí. Aún si el resultado no es el resultado que yo hubiese querido. Sí. El punto es que si en el resultado de Dios para mi vida, Dios va a salir aplaudido y exaltado, que así sea. Que así sea. Pero a veces no pensamos en eso. Estamos en medio de la prueba y no estamos anhelando buscar la gloria de Dios. Estamos buscando salir bien nosotros, en el sentido de salir cómodos, salir del lío. Y no estamos pensando que Dios sea glorificado y exaltado en medio de esa prueba. Concentrarse en la gloria de Dios te ayuda a tener propósito en medio de la oscuridad. Mira, y yo te propongo que tú siempre sos el que propones, pero yo te propongo que eso es un ejercicio súper constante. O sea, esto es para Dios, esto es para Dios, esto es para Dios. Y salió bien, es para Dios, ¿verdad? Y tremendo, porque salió mal y es por culpa mía. Porque no es por culpa de Dios. Ajá. Yo estaba buscando un correo, uno de los muchos correos que he recibido de Guillermo Hernández. Ustedes conocen a Guille, ¿verdad? Guille. Un abrazo para Guille, pasando por un montón de circunstancias difíciles, pero a mí siempre me gustó la manera como Guille cerraba sus correos. O sea, él enviaba el correo, reporte, lo que fuera, aquí dentro de del staff, y él siempre decía, al final, debajo de su firma y del ministerio en el que estaba obrando y su teléfono, como debe ser apropiadamente, decía: todo lo bueno que hay en mi caminar es por Cristo. Así era la forma como cerraba esto, y yo pensaba siempre: qué bueno esto, qué bueno, porque está diciendo, Guille no era la parte de que a veces es falsa humildad, ¿verdad? No hay nada bueno, sí que ahí vamos. No, hay cosas buenas, pero lo bueno que hay no es por mí, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Entonces, ese ejercicio constante de estar señalando a Dios, reconociéndole ahora uno, pero haciendo que otros lo reconozcan, creo que es clave. Y yo creo que tú dijiste un elemento importante, porque creo que todos entendemos que así debe ser, pero que sea honesto. Sí. Porque claro. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, cuántas veces, sí. Amén, gloria a Dios, hermano. Sí, gloria a Dios. Es que todo lo bueno es por el Señor. Sí. Pero por eso me gusta este elemento dentro de la... Tú una vez nos enseñabas que uno lucha con la carne, ¿verdad? Y le dan un halago y dice: no, es por el Señor, es por el Señor. Y cuando logra realmente hacerlo bien, la carne te dice: qué humilde eres, ¿verdad? Qué tremendo. Siempre es una lucha. Siempre es una lucha, pero por eso me gusta que sea un enfoque dentro de la prueba, porque en la prueba tú estás débil, en la prueba estás de rodillas delante del Señor, en la prueba es cuando te encuentras en ese momento vulnerable, y es ahí cuando pensar en la gloria de Dios le da tanto propósito a la prueba. Y es decir: Señor, ¿cómo vas a ser glorificado en esto? No es: Señor, sana a mi hija solamente. Es: Señor, sana a mi hija si esto va a glorificar tu nombre. Si aquí vas a llevarte los aplausos. Esto para los que estamos atravesando pruebas, qué vitales. Te llena de energía. Mira, creo que tenemos que hablar con los que están pasando las pruebas, porque eso puede ser un absoluto cambio de enfoque. O sea, ahora te lo digo, todos hemos pasado por crisis, lo hemos dicho, y cuando estás bien metido en la crisis, casi es: Señor, te suplico que me ayudes a salir bien de esto que quiero, ¿verdad? Pero decir, el considerar el pensamiento, decir que no sea eso lo único, o que no sea lo primero, es difícil. Tremendo. Fíjate que acabamos de estar visitando a mi suegra. Sí. Está en un proceso de salud muy delicado. Pero entonces, estando ahí, en este país donde está mi suegra, tuve la oportunidad de hacer bastante ministerio, porque mi cuñado es un hombre de ministerio, es un pastor. Entonces, haciendo ministerio, me reuní con un hermano en Cristo que está pasando por una prueba tremenda. Vieras qué tremendo. Lo voy a decir porque él solo habla inglés, entonces no lo va a entender ahí. Pero esto podría sucederle a cualquiera, y es que este hermano, de repente su hija, por un evento traumático que sucede en la vida de esta niña, de repente pierde la memoria.
O sea, es tan traumático que pierde elementos, bastantes elementos de su memoria. Como amnesia. Como amnesia, pero no por golpe ni por nada físico, sino por un trauma emocional. Sí. Es tremendo. Y empieza todo el proceso de crisis en la familia y entonces me reúno con él para orar juntos, Y qué tremendo ver el rostro de este hermano cuando le estoy compartiendo esto que estamos hablando y decir, mira, parte de este proceso de prueba es buscar la gloria de Dios. Cómo Dios se va a glorificar en la vida de tu hija, cómo Dios se va a glorificar. Sí. Es más importante que tu hija sane. Y tendrías que ver el rostro de él, es como... Le amaneció. Es cierto, esto es más importante. Entonces, la oración cambia, el enfoque cambia. Señor, que sana a mi hija, no por mí, sana a mi hija porque quiero que tú seas glorificado. Dame las fuerzas porque quiero que tú seas exaltado. Eso cambia todo. Mira, bueno, dale tú. Y la lección aprendida al final, o sea, porque ustedes ambos ahorita están diciendo, es que cuando estamos atravesando por la prueba. Pero yo creo que más trascendental es al final, porque ustedes saben cómo pasa en la prueba. En la prueba, cuando uno entiende un principio, está dispuesto a decirle al Señor, sí, Señor, lo que tú seas, lo que tú digas. O sea, lo que tú digas, si esto es para la gloria tuya, Señor, lo que tú digas. Pero ya cuando todo ha terminado y la prueba ya se desapareció, es bien fácil decir, pero yo supe cómo manejar la cosa en ese momento, ¿verdad? Y yo creo que es tan importante lo que estamos haciendo aquí al atravesar la prueba, pero quizás es aún más importante aprender la lección al final y decir, yo veo para atrás y veo que no fue por mí, veo que no fue por mi capacidad, veo que no fue porque yo soy súper cristiano, veo que era, señores, si el Señor no hubiera estado ahí, hubiera sido un desastre. Qué tremendo. Mira, yo tengo algunos pensamientos finales que quizás nos pueden ayudar para todo lo que hemos aprendido en la semana, porque algunas de estas son actitudes, algunas de estas tienen que ver propiamente con atesorar lo que la Biblia nos enseña. Pero hay una pequeña parte del cómo, o sea, cómo logro tener el enfoque de Dios, cómo logro ser empático. Ustedes dirían que hay otros elementos como Biblia, como oración, que nos ayudan a... O sea, yo quiero tener todo esto que hemos dicho, lo quiero tener, lo que ya tengo lo quiero tener más y mejor. Pero yo creo que necesitamos algunos procesos espirituales que suceden a la par de estas persuasiones. Sí. Yo te diría que lo primero, sin querer ser simplista, es pensarlo. Sí. A veces... Enfoque. Sí. Enfoque. Sí. A veces estamos en medio de la prueba y por eso tan bueno un programa como este, que simplemente nos pone en perspectiva las cosas. A veces pasamos la prueba y ni siquiera lo pensamos. Sí. Ni siquiera pensamos en estas cosas. Y ahora espero yo que si estás atravesando por diversas pruebas y estás en medio de la situación de incertidumbre, tú puedas ahora concentrarte en, hey, yo debo salir de acá conociendo más a Dios, yo debo salir de acá más empático, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí tienes un primer elemento que hace la diferencia. Enfoque. Y yo diría, el enfoque debe ser agudizado por medio del ejercicio, del enfoque, cuando no estamos pasando por la prueba. O sea, el poder ver a Dios en todas partes debería ser la práctica del creyente normal. Deberíamos meter a Dios en la conversación, deberíamos meter a Dios en los eventos, o sea, ver a Dios. Pienso en dos cosas. Pienso en un hermano que acaba de morir hace poquito, papá de una pareja, el papá de ella, muy, muy, muy amada por nosotros, pero este hermano te sentabas con él y te hablaba de Dios. O sea, él te hablaba de Dios, de que fíjese que yo fui a la playa y Dios, fíjese, viera qué tremendo cómo fue, porque Dios nos permitió ahí conocer tal cosa. Y entonces cuando veníamos de regreso se nos arruinó una llanta, pero fíjese que Dios nos sacó adelante. Dios estaba en todo. Entonces no era solo no solo la prueba, yo creo que es un ejercicio constante y pienso que es algo que no hacemos. Hace años yo hice un ejercicio de un día nada más. En ese tiempo era... En el gimnasio. Tuiteaba. Estaba haciendo muchos tweets y yo dije, yo voy a poner un tweet, yo voy a hacer un día especial donde voy a poner un tweet cada vez que yo vea a Dios en algo. Y fue intencional. Y al final del día había puesto un montonazo de tweets, ¿verdad? Pero yo dije, así debería ser todos los días. Sí. Pero qué lamentable atravesar la prueba
y no terminarle dando la gloria a Dios y no ver a Dios en todo. Me hiciste recordar un pasaje y lo leo rápido. En Deuteronomio 8:16 dice que Dios te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Qué lamentable. Tremendo. No pasemos por la prueba y no le demos la gloria a Dios. Sería terrible. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es estar conscientes de manera constante de la presencia de Dios en nuestra vida y estar dispuestos a adscribirle todas las cosas positivas que sucedieron en la prueba y cómo salimos de ella a lo que Él hizo en nosotros. Esto quiere decir darle gloria a Dios. Cuando glorificamos a Dios, cuando le reconocemos y le exaltamos delante de las demás personas, entonces podemos decir: lección aprendida. Que me encanta esto. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, no vivas para tu gloria, vive para la gloria de Dios. Y esto no es algo etéreo y raro, es algo cotidiano que debe ser muy práctico. Vea la Escritura, encuentra a Dios ahí, y luego vea la vida y encuentra a Dios ahí, porque Dios está en la Biblia y en la vida. Ok, me gusta. Y estamos en fin de semana y vamos a ver que Chief nos invite ahí para ir a la iglesia. Ven a la iglesia si tú estás, como siempre decimos acá en el reto de hoy, si tú eres parte de una iglesia local, qué bendición, ve y participa. Pero si tú estás en una situación donde estás buscando una iglesia local, Vida Nueva puede ser una opción para ti. Estamos en diferentes campus, no sé si mencionamos todos los campus, pero ahí tú puedes buscarlos, ¿verdad? Diversos campus sociales. En las redes sociales puedes encontrarlos, muchos servicios, mucho pasando en Vida Nueva, y si podemos ser esa opción para ti, para seguir conectado con Dios, estás más que bienvenido. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.